Muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimados participantes. Ya estamos en sala. Ya les agradezco a cada uno de ustedes también por estar presentes el día de hoy, por su puntualidad y su constancia. El día de hoy vamos a continuar con este diploma de especialización profesional. Justamente ya se encuentra en sala el ingeniero Christopher Ramírez. Y mientras que se van uniendo, también me gustaría darles algunas indicaciones de rigor creo que es importante que la tengamos en cuenta. Les comento que los micrófonos van a estar activos para cada uno de ustedes para que podamos hacer la sesión más interactiva, más dinámica y poder interactuar de manera positiva pues con nuestro docente. Además, también se va a compartir en breve el enlace de asistencia para que ustedes puedan validar su participación en esta siguiente sesión. Bien, cualquier duda o consulta, igual también pueden hacerlo mediante el chat, la cual el ingeniero Christopher va a estar revisando atentamente y también quien les habla y todo el equipo académico de Levate Perú. Muy buenas noches, ingeniero Christopher Ramírez. Le doy pase para iniciar con esta sesión. Gracias, Hugo. Buenas noches a todo el panel. Creo que estamos todavía conectándonos. Vamos a 16 personas. 17 va subiendo, perfecto. Pero arrancamos. Bien, la sesión, un recap de la sesión anterior, recordemos, hemos hecho una intro en general a toda la metodología de Project Management. Hemos bordeado un poco de transformación digital también y hemos explorado un poco opciones como metodologías un poco más estructuradas como PMI, PMBOK y otras un poco más ágiles, más disruptivas como Scrum o Agile. Bien, lo que tenemos el día de hoy, vamos a empezar a romper un poco más esta metodología que es un poco más estructurada, ¿no? Dentro del PMI hay una estructura del PMBOK que lo que hace es como una serie de estándares mundiales prácticos, ¿de acuerdo? Como los best practices del mundo en la gestión de proyectos. Bien, vamos a barrer todo lo que está en la séptima versión eh, y vamos a entender un poquito de qué trata. Bien, mi objetivo en esta sesión definitivamente es que puedan conocer tanto las áreas de conocimiento del PMBOK como los procesos y que entiendan un poco de qué tratan, entender a qué se refiere con el PMBOK, ver los procesos como tales y vamos a ir rompiendo cada uno de los procesos y cómo se interrelacionan con las áreas de conocimiento. Bien. Solo recordarles cualquier duda o consulta, me escriben en el chat, por favor, para poder verlo, salvo que quieran intervenir directamente. Bien. Bien, ¿qué es PMBOK? Básicamente es como una estructura de conocimiento, es un conjunto de conocimientos de gestión de proyectos, tal como tenemos en la referencia, pero que sigue una serie de pasos estructuradas y estandarizados. Bien. Obviamente esto es elaborado y estandarizado por el Instituto de Gestión de Proyectos, es un instituto internacional, y finalmente lo que hace es darnos como un marco teórico, un marco de referencia, darnos directrices, reglas, ¿ok? Características también para la gestión. Perfecto. Entonces tenemos que entender un poco cómo es que esto se relaciona. ¿Para qué sirve el PMBOK? ¿Por qué quisiéramos aprender al respecto? Lo importante de esto es que sin enfocarnos en un área específica, en algún sector, en algún rubro de la industria, PMBOK te recomienda un lenguaje común para cómo abordar proyectos en todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Como hemos visto, las 5 fases del ciclo de vida de un proyecto. No solamente consta de un lenguaje en común, sino también que nos va a brindar una metodología estandarizada. Bien, y lo que va a hacer es acompañarnos en todo el proceso desde la fase inicial, ver la parte de planificación, ejecución, control o monitoreo y al mismo tiempo la parte del cierre. Lo que busca PMBOK es darnos prácticas que nos faciliten la vida para gestionar un proyecto. Bien, y evidentemente entregarlo a tiempo,
con un alcance pertinente y teniendo un costo eficiente, ¿no? Nadie quiere invertir más del presupuesto que le han asignado para un proyecto. Bien, recordando un poco el ciclo de vida de proyectos, son 5 fases: inicio, planificación, ejecución, control y la fase de cierre. De estas 5 fases, se va a dividir en diferentes capítulos y apéndices, ¿de acuerdo? Que vamos a ir rompiendo hacia adelante, que hay bastante contenido, pero como les digo, mi interés principal es que ustedes entiendan y sepan cómo abordar cada uno de los pasos, ¿ok? Entiendan el propósito de por qué vamos a seguir cada una de las etapas del PMBOK. No me interesa que lo aprendan de memoria porque el material de consulta va a estar disponible en cualquier momento, ¿bien? Entonces, lo que hace PMBOK en este caso es tomar actividades sistemáticas, ¿de acuerdo? Para la gestión de proyectos. Eso es lo que hace. Lo define en diferentes procesos, que en este caso son 5 grupos, y tenemos la fase inicial, la fase de planificación, la fase de ejecución, monitoreo y control, que puede absorberse simplemente combinarse en control, y finalmente la fase de cierre. Lo que hace los procesos de PMBOK, en este caso en el proceso inicial del grupo 1, en la fase de inicio, lo que hace es definir y autorizar el proyecto. Es como un kick-off de proyecto. ¿Cómo liberamos el proyecto? ¿Bien? Eh, y obviamente esta estructura de buenas prácticas está distribuida en 2 etapas, en 2 pasos. El primero es desarrollar un acta de constitución del proyecto, que puede ser un project charter, una otra carta, una carta de proyecto diferente o alguna adaptación, en donde debe estar compuesta por tres ejes, ¿no? Primero se conforma de entradas, herramientas y técnicas y de salidas. Dentro de esta acta de constitución del proyecto, dentro de entradas tenemos características como el enunciado del proyecto, el caso de negocio, cuáles son los acuerdos que estamos abordando nosotros, cuáles son los factores ambientales también del entorno, los activos del proceso de la organización y de la empresa que tengamos que tener en cuenta para el proyecto, como entrada o como marco, como herramientas y Ingeniero técnicas, Christopher, algunas cosas. Sí, ingeniero Christopher, permítame de repente interrumpirte este segundito. No sé si justamente es lo que yo iba a mencionar. El audio no está funcionando de repente correctamente, está oscilando, está fluctuando, hay reverberación ahí, no se está escuchando muy bien. No se le escucha. ¿me pueden escuchar mejor ahora? De repente un poquito más levantamos el volumen porque está como que va y viene, ¿no? A ver, me confirman si ahora me escuchan, por favor. Se escucha entrecortado, ingeniero. Bien, mientras que el ingeniero está solucionando el problema técnico, ya que estamos en vivo, bueno, importante mencionarles que también ya se compartió en la sala del chat el formulario de asistencia de esta sesión. Así que, por favor, tomemos esos 30 segunditos para poder registrar y validar la participación en esta sesión el día de hoy. Comentarles también, mientras que se está restableciendo el audio, que esta sesión está siendo grabada para que ustedes puedan también revisar en los grupos de WhatsApp en la cual se va a compartir la sesión minuto a minuto y puedan ustedes refrescar o de repente por ahí reforzar los conocimientos impartidos en esta sesión y las siguientes que vienen. Por favor, me confirman si me escuchan de forma más clara y no va y viene, por favor. En este momento, ingeniero, sí, se escucha muy bien. Igual yo le voy comentando, por ahí de repente agradecería a los participantes que también vayan comentándolo para que la experiencia durante la sesión sea la más gratificante y enriquecedora posible. Muchas gracias, ingeniero. Pues no, a ustedes gracias más bien por la observación. Bien,
Como les iba mencionando hace un momento, el grupo uno, la sección uno del PMBOK, de las áreas de conocimiento, bueno, en este caso de los procesos, está lo que busca es definir y autorizar el proyecto. Bien, y estos dos pasos se conforman en un acta de constitución del proyecto que pueden contar algunos factores o variables muy generales, como les he indicado acá, o también tenemos algunas herramientas. Bien, algunas herramientas que pueden ser a base de juicio de expertos, algunas técnicas de cómo vamos a priorizar este proyecto. Como salidas, obviamente, es tener el acta de constitución del proyecto con el sponsor, el owner, el dueño del proyecto como tal, y todos el equipo multidisciplinario que va a conformar parte del mismo. Bien. El segundo punto, para darle el inicio al proyecto, evidentemente es identificar todas las partes interesadas. Siguiendo la misma guía de entradas, herramientas y salidas, en este caso, las entradas necesitan, una de las entradas, obviamente, es la salida del paso anterior. Es ir por el acta de constitución del proyecto, ¿bien? Lo que busca esta etapa es tener claro como se dicen, los acuerdos o el alcance del proyecto, cuál va a ser el impacto que este va a generar en la parte interesada para que, obviamente, los stakeholders sepan qué cosas deben aportar y cómo los va a beneficiar. Si no informamos en este punto cuál va a ser, evidentemente, el impacto del proyecto, el beneficio, por qué, la razón de ser de la iniciativa, evidentemente la gente va a poner obstáculos, barreras, y justamente lo que busca PMBOK es recomendarte hacer un resumen ejecutivo en una carta de proyecto con la información para comunicar a la parte interesada o a los stakeholders de la organización. Dentro de herramientas y técnicas, para este punto, recomiendo, y es lo más normal, es tener reuniones, que pueden ser presenciales o también reuniones virtuales. Bien. Y obviamente hacer un análisis previo de los interesados, ¿no? Tanto la persona, el usuario clave, el dueño del proceso, las áreas que van a brindar soporte, es mapear brevemente cuáles van a ser, qué es lo que les interesa principalmente a ellos y cómo les beneficiaría a ellos. Importante en una negociación, en una gestión de proyecto o en alguna iniciativa de agilidad o mejora continua o transformación digital, lo que siempre buscamos es brindarle el beneficio, pero al usuario final, ¿de acuerdo? Lo peor que podemos hacer es brindar el beneficio que nosotros estamos buscando como gestores, como PMPs. Por ahí no vamos a vender la idea. Entonces, en mi experiencia es algo que sí les puedo compartir y seguramente eh, mucho del panel que está acá, que ha manejado también proyectos, sabe eso, ¿no? Es cómo comunicarles ese beneficio y vender la idea, ¿no? Finalmente, una vez que constituimos la etapa inicial del proceso del proyecto, se va a emitir un registro de interesados, ¿bien? Ya comunicada previamente y evidentemente sin dejar ningún problema ni un punto suelto. El segundo punto, vamos a explorar la parte de la planificación. ¿Para qué hacemos planificación según PMBOK? ¿Por qué nos recomienda hacer eso? Porque nos permite tener claro el alcance total del esfuerzo que vamos a hacer o también de los recursos que se van a utilizar para eso. Bien. Y la planificación lo rompe en 24 pasos. Bien. Es bastante extenso, ¿vale? Vamos a ir abordando poco a poco cada uno de ellos y me gustaría así escuchar cómo ustedes han ido abordando la planificación y cómo lo han hecho en estas directrices que vamos a ir tocando. Bien, para un poco enriquecer el tema, porque finalmente este es un concepto teórico, pero sí me gustaría intercambiar ideas en cómo lo han hecho ustedes y qué cosas les puedo brindar yo. Bien. El primer punto de los 24 pasos de la planificación según PMBOK busca desarrollar un plan de dirección del proyecto. Las herramientas de entrada van a ser muy similares a la fase de inicio, ¿no? Desde acta de constitución, salidas, entre otras cosas. Pero la salida de este paso, obviamente, es crear el plan para la dirección del proyecto. No solamente es un Gantt, sino es tener definidos los roles también, los objetivos, las fechas
los sistemas que se van a entregar, ¿no? O los mecanismos de implementación que se van a desarrollar en cada uno de los puntos. Respecto a la planificación, a planificar la gestión del alcance, este también es un punto súper importante. Primero, al definir la dirección, lo que vamos a ganar siguiendo esta directriz, evidentemente, es poder hacer como un roadmap de cómo va a cursar el proyecto, ¿no? Vamos a ir por fase uno, fase 2, fase 3 específicamente, pero ya lo vemos desde el balcón, ¿no? Vamos a mirarlo un poco más macro, también el desagregado a nivel detalle, pero lo que buscamos es tener una vista integral de cómo se va a dirigir el proyecto. En el segundo punto, evidentemente vamos a tener cómo vamos a gestionar el alcance del proyecto. Dentro de esto, sí, obviamente vamos a usar mucho análisis de datos eh, para ver, evidentemente, qué cosa queremos resolver, ¿no? Con un proyecto. Queremos hacer una transformación de tecnología, un cambio brusco del proceso, un rediseño del servicio de atención, o simplemente migrar todo a data digital. Entonces, siempre esto tenemos que estar muy claros en que la data nos va a permitir entender cuál va a ser el alcance del proyecto para solamente aplicar el recurso que uno necesita. Y el esfuerzo de las personas también se ha delimitado, ¿no? Recordemos que en una compañía no solamente vemos un proyecto, podemos ver 5, 10, 15, 20 proyectos en cola y puedes priorizar 12. Entonces, eh, evidentemente, de acuerdo a la cantidad de product owner que ustedes tengan, van a poder cómo gestionar esto, pero no pueden saltarse esta parte. ¿Bien? En ese sentido, sí me gustaría eh, escucharlos un poco de cómo ustedes han abordado esta fase, ¿no? ¿Qué cosas me podrían comentar o con qué dificultades se han topado para definir alcances del proyecto o cómo va a ser la dirección a nivel de roles, responsabilidades? Patrick, Carlos, Clever, no sé si Pilar está conectado hoy día, Claudia, Franz, Carlos Ruiz, creo que lo veo por ahí también. Me gustaría escucharlos cuando ustedes han gestionado proyectos, ¿con qué dificultad principal se han topado en estos puntos, ¿no? En el plan de dirección y en la gestión del alcance. Si tienen activado el micro, pueden abrirlo o pueden escribir en el chat también, chicos, no hay problema. Los veo. Fechas de entrega, me dice Patrick Torres. Gracias, Patrick. Buen punto. Sí, ¿no? Eso definitivamente siempre solemos estar como contra el tiempo. Así es, se pone la soga al cuello. Exacto. Miren, mucho más cuando hacemos proyectos que tengan que ver con penalidades. Evidentemente, tal como menciona Patrick, estoy súper de acuerdo con eso. eh, Hay penalidades, a veces, pucha, tenemos que correr, ¿no? Y mitigar riesgos. Carlos Ruiz nos eh, dice, con o que te encuentras más es con el equipo, dice, ¿no? Que ya está formado, que a veces no se alinea a trabajar en equipo y trabajan solos. Válido, 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 Carlos. Así es, ¿no? Justamente por eso, si se dan cuenta, mira, una dificultad que nos ha comentado Patrick, con el cual se ha topado, es trabajar con tiempos, ¿bien? Por eso este segundo proceso que tenemos mapeado acá de la planificación es abordado por 24 pasos, que flojera, ¿no? Pero sí, 24 pasos son necesarios para poder eh, tener muy controlada esa parte de tiempos, de recursos, de roles, hasta de no tener duplicidades para no toparnos con cosas. Desviaciones van a existir siempre, deben de aceptar esa realidad. Sin embargo, en esa dificultad está el camino. Entonces, como ustedes se planifiquen y sigan un poco la estructura, les va a permitir abordar esa entrega a tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, es un tema más metodológico que se puede gestionar, ¿no? Eh, Obviamente, si hay imprevistos, se puede manejar. Pero miren, en el segundo punto, Carlos me menciona un poco más con la parte colaborativa. Entonces, la parte colaborativa, la forma de poder trabajarlo,
no es tanto como un tema más de conocimiento de skill técnico, estamos hablando eh, de un tema más de cultura colaborativa. Entonces, ¿recuerdan la sesión anterior? Hablamos de cómo se hace una rutina Scrum, cómo se vive el entorno Agile cuando uno está trabajando proyectos. Entonces, evidentemente, ustedes siempre deben tener en cuenta que no solamente basan con conocimientos técnicos, sino también con la cultura de trabajo colaborativo que puedan tener acá. Entonces, para abordar esto y para protegernos, el Scrum es súper. Las estructuras o rutinas de Kanban o de puntos de chequeo, como les decía, diarios, interdiarios, de 2 veces por día, semanal, como ustedes lo han abordado, dependiendo del nivel del proyecto, pueden ayudar a mitigar un poco esas cosas, ¿no? A poder enfocarles a las personas y a los integrantes del equipo qué es lo que esperamos de ellos. Entonces, y trabajar con estas tarjetitas en proyectos es súper loco porque permite que la persona, no es que ustedes le van a brindar la tarea, la persona debe escribir la tarea que se está llevando. ¿Por qué hacemos eso? Justamente para que se alinee y tengamos y comprobemos que lo que le hemos pedido y le hemos comunicado verbalmente en una reunión, una rutina Scrum, por ejemplo, simplemente estemos seguros de que la persona lo ha entendido. ¿Ven? Por eso hacemos que en la rutina Scrum la persona escriba con su puño y letra, si la tarjeta es física, escriba con el marcador qué es lo que se está llevando y con qué propósito está haciendo eso. Porque si no, ¿qué sucede? Que nosotros le decimos qué hacer, no verificamos que la otra persona ha comprendido la necesidad de la actividad y va a hacer lo que ha entendido. Entonces, una buena forma de poder mitigar eso, Carlos, con lo que te has topado, y personalmente me he topado también con eso, es justamente el hacer una comprobación de que la otra persona ha entendido el propósito de la tarea y que ella misma lo escriba. Y al terminar la tarea, lo que va a hacer es tomar su tarjeta y leerla. Ok, me estoy llevando a este punto, que es hacer un análisis comparativo de la data A con la data B y encontrar oportunidades, ¿no? O sea, sabe exactamente qué cosa ha hecho. Y si en caso lo que nos dice no coincide con lo que estamos esperando, buscando en su gestión, evidentemente lo podemos ajustar en ese momento y no esperar un día o una semana y toparnos con algo que no queríamos que haga, ¿no? Imagínate, la persona termina haciendo un súper trabajo de algo que no necesitamos que viera. Entonces, eso sí se los recomiendo mucho, ¿vale? Vamos a ir explorando y vamos a ir yendo un poquito más ágil. En esta parte de planificación, como les dije, son 24 puntos, es bastante extenso. Bien, a ver, Carlos nos dice, una vez me tocó que a la segunda entendió porque ni con tarjetas ni a su mismo jefe le hacía caso. Claro, claro, te comprendo. Claro, algunas veces puede ser un tema de disciplina, otras veces puede ser un tema de comprensión, ¿no? Totalmente, Carlos. Pero evidentemente por eso están los puntos de chequeo, ¿no? Nada, eso es como lo que tenemos que abordar, ¿no? Y obviamente el liderazgo del Scrum Master o el que lidera la reunión debe ser, pero debe tener bastante tino de cómo reta al equipo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer más adelante a nivel de habilidades de liderazgo también, ¿vale? Eh, Siguientes pasos, tenemos que hacer recopilación de requisitos. Para planificar, tenemos que saber qué vamos a hacer. Por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de, no sé, de una planta petar, tengo que hacer un sistema de tratamiento de agua en un edificio, en, no sé, en San Isidro. Y el tratamiento de agua, según, no sé, la Autoridad Nacional del Agua, me pide ciertos requisitos, ¿bien? De diferentes parámetros. Tengo que entender qué implica, ¿no? ¿Qué dicen las directrices municipales? ¿Qué necesita a nivel civil? ¿Cómo tiene que abordar el tema? Es importante tener que documentar eh, lo requerido a nivel de requisitos, ¿no? Por eso nos habla que la salida de este proceso es documentación de requisitos y tener una matriz de trazabilidad de requisitos. ¿Para qué? Para que cuando nos toque ver la parte 2.3 o no sé, 5.2 de todo el proyecto, de la matriz de dirección del proyecto, sepamos
a qué corresponde, ¿no? ¿A qué corresponde y cuál es la fuente? ¿Por qué estamos tomando una decisión de ese tipo? Bien, y el alcance, evidentemente, lo vamos a definir con las partes interesadas, muy bien, eh, y entendiendo, teniendo en cuenta también cuál es el presupuesto con el cual nosotros contamos para ejecutar el proyecto, pero lo tenemos que ver en este punto. ¿Qué más? Luego tenemos que crear la estructura de desglose de trabajo. Luego les voy a mostrar más adelante qué cosa es una EDT, una EDT, ¿vale? Lo que busca esto es tomar el plan de gestión del alcance que hemos visto en el paso 2.2, eh, tomar el alcance del enunciado del proyecto también y traducirlo en un diccionario de la estructura del desglose de trabajo, que es una división de las tareas que podamos hacer nosotros eh, como parte del proyecto. Bien. Lo sexto que tenemos que hacer es planificar la gestión del cronograma. Parece algo tan básico. Me dices, oye, Christopher, pero puedo hacer un Gantt. Sí, claro, el Gantt es una herramienta, pero cómo gestionas ese cronograma va a depender mucho, ¿no? Si ustedes en algún momento han escuchado de Matriz X como alguna herramienta de proyectos, se los voy a agregar para que puedan buscar. Y también dentro de esta matriz X, o en el mundo de proyectos, se habla de ratio. Seguramente lo han escuchado. Tenemos a responsables, ¿no? R a responsables, A de asistido, C de consultado y de informado. Entonces, no solamente basta con crear digamos, el desagregado de tareas de trabajo del proyecto, sino también tener en cuenta cuáles son las responsabilidades y saber cuáles son los KPIs que van a ser afectados, ¿no? Por las tareas que vamos a hacer. No vamos a hacer las cosas simplemente por instinto. ¿Bien? Seguimos avanzando, que nos quedan todavía como 17 puntos del grupo 2. Definición de actividades. Definir actividades en lista, en subsistemas, clasificarlos o categorizarlos por atributos de actividades eh, y también ser como compiladas en lista de hitos, ¿no? Supongamos que estamos en una obra civil. No vamos a tener que ir rompiendo las actividades o una refacción de un museo. Tenemos que ir rompiendo estas actividades, no sé, en reestructuración de la parte eléctrica, reestructuración de la parte estructural, parte civil, parte de decoración, ¿no? ¿Entienden? Un poco ir orientando y ordenando esto para que sea fácil también hacer el seguimiento. Si no hacemos esto, algo se nos va a pasar y nos vamos a topar con un error que finalmente nos va a terminar costando tiempo y dinero. ¿Bien? Y ojalá y no fuera penalidades. O sea, les deseo toda la suerte que no tengan que pagar ninguna penalidad. Lo seguido de definir las actividades, que solamente es enlistarlas, como imagínense, una lista de supermercado, es secuenciarlas de la forma más óptima. Y para eso tenemos algunas herramientas como métodos de diagramación y entender cuál es aquella actividad que realmente me está arrastrando todo el cumplimiento de toda la secuencia, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué se trata. Es una herramienta súper conocida que la ven en Administración General también, pero que PMBOK también lo recomienda. Y de hecho que es algo que también postula. Bien. Y también es conocer estos diagramas de red del cronograma de proyecto. Vamos a ir rompiendo actividades y a diagramarlos, como imagínense que es una red de pescado. Lo vamos a hacer más adelante, se va a ir mapeando para entenderlas, cuál es el punto clave, qué actividad es tan crítica que si no me aseguro de cumplirla a tiempo, me va a correr todo el proyecto, ¿me entienden? Ese es el objetivo de poder secuenciarlas, ¿no? Y buscar, evidentemente, una secuencia óptima. Como nos mencionaban sus compañeros hace un momento, no solamente basta con culminar el proyecto, sino también que la comprendan, como nos decía Carlos, que lo entreguen a tiempo, ¿no? Como nos decía Patrick también. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Bien. Lo siguiente es estimar la duración de las actividades. En un proyecto, uno siempre va a tomar estimados, pero tiene que colocar algunos buffers, ¿bien? Eh, que nos van a proteger a nivel de tiempo, como unos colchones, imagínense, que lo que va a hacer es que ante variaciones que por experiencia y dependiendo del proyecto puedan considerar
que pueden ser de 1.5, 3%, hasta 5% de variación. Recuerden que cada tiempo tiene un costo en gestión de proyectos. Se va a traducir en un costo. Entonces pueden manejar algunas variaciones para esos puntos críticos en el cual sí pueda hacer que les corra todo el tiempo estimado de culminación del proyecto. Por eso estimar esta duración de actividades es clave. Pueden tomar, obviamente, estimaciones de otros referentes, ¿no? Que conozcan el sector donde están haciendo el proyecto, por eso que llamamos herramientas como juicios de expertos, o algunas técnicas como Delphi que también sirve para poder hacer esta estimación. Como salidas tendríamos una lista general de actividades con duración de cada una de ellas. Bien. Entonces, si tenemos actividades, tenemos la duración y podemos hacer la secuenciación óptima, como el seteo, ¿no? Simplemente vamos a hacer que el desarrollo del cronograma sea mucho más sencillo, ¿no? Entonces, con esto lo que logramos es obtener la línea base del cronograma, como decir, como el Gantt preliminar, ¿bien? El Gantt del proyecto, y evidentemente teniendo los calendarios, los hitos seleccionados, ¿no? Y hay algunas herramientas que se utilizan, que son muy conocidas, como pueden ser eh, Project de Microsoft, así lo han visto, lo han usado. Es una herramienta súper manejable. O también hay algunos otros desarrollos de aplicaciones más customizadas que se relacionan con la estrategia y también pueden hacer seguimiento a proyectos. Yo utilizo uno que se llama Acelera, por ejemplo, que me integran los proyectos con fechas, con hitos, con porcentaje de avance o valor ganado, eh, que al mismo tiempo me permite conectar con los OKRs que yo esté manejando y los proyectos que yo esté viendo. Bien, siguiente punto es cumplir con la planificación de la gestión de costos y la estimación de costos. ¿Por qué tenemos que planificar la gestión de costos? Porque recuerden que este punto nos va a delimitar, primero, el recurso que tenemos disponible para el alcance que hemos definido en la fase de inicio, ¿no? Bueno, en los puntos preliminares de la planificación, pero también nos va a aterrizar hacia dónde queremos ir, ¿bien? Entonces, la salida de esta etapa es el plan de gestión de costos, en el cual simplemente se van a seguir lo que hoy hacen, ¿no? Van a cotizar con 3 proveedores como mínimo, tomar la mejor opción, no van a cotizar partes pequeñitas de lo que quieran hacer, van a tratar de cotizar la mayor cantidad de actividades con un mismo proveedor para tratar de tener una mejor relación de precio, ¿no? Eso sí se los recomiendo, que funciona muy bien. Hola, ¿me escuchan, chicos? Perfecto. Creo que está fallando un poco mi audio, pero voy a tomar el auricular para hablar un poco más cerca, ¿vale? Bien, entonces, como les venía diciendo, la planificación de la gestión de costos lo que busca es estimar por medio de cotizaciones de cada punto, como seguramente lo han manejado, tomas por lo menos 3 cotizaciones y empiezas a tomar sistemas, no subsistemas o subetapas de tu proyecto. La finalidad es que te trabajen, dependiendo del tipo de proyecto, la parte, tengas una gestión de costos a nivel, digamos, general, no más descriptiva, un costeo descriptivo y ya luego cuando te metes a ver la ingeniería de detalle en alguna cosa, algo más específico de tu proyecto, ya puedes empezar a estimar algunos porcentajes, más o menos alguna cosa. ¿Bien? Ah, buen punto. Lo voy a intentar, Penny. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen punto. Lo voy a tomar en cuenta. ¿Vale? Entonces, lo segundo es la estimación de los costos también, que es algo que podemos hacer y manejar. Bien. Y obviamente las estimaciones tenemos que tomar algunos rangos, algunas referencias del sector, de la industria. Y evidentemente, cuando están manejando proyectos, pueden conseguir acceder a bases, ¿no? Por medio de contactos, algunas estimaciones, o preguntar a expertos que también puedan tener, ¿no? Y recuerden que en ese punto solo vamos a hacer base de estimación para planear.
Denme un momento, por favor. Déjenme conectarme con un dispositivo aparte para que tenga un mejor audio. Estimados participantes, como bien lo mencionó el ingeniero, va a hacer sus modificaciones para poder mejorar la experiencia de cada uno de ustedes. Ya somos más de 40 profesionales en sala y agradezco de antemano su permanencia y su constancia en este diploma de especialización profesional. Igual vamos a estar atentos cuando el ingeniero pues ya esté conectado. Mientras tanto, aprovecho también porque acabo yo de compartirles nuevamente el enlace de asistencia para que ustedes puedan registrarse en esta sesión y validar su participación. Recordemos que esto es un requisito, ya que estamos nosotros avalados por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo para acreditar y para certificar a todos nuestros profesionales que forman parte de nuestros diplomas como competencias laborales y el requisito fundamental es que ustedes puedan registrar, tengan la evidencia de que han estado presentes sesión a sesión. Así que reitero la invitación a que puedan registrarse cada uno de ustedes y de esa manera podamos asegurar con éxito nuestro proceso de certificación, que ustedes también puedan acceder de manera inmediata a sus aulas virtuales y puedan descargar toda la información adicional exclusiva para nuestros alumnos acreditados que ya forman parte de nuestra comunidad de Elevate Perú. A su orden, ingeniero Christopher, quedamos atentos para que podamos Sí, reiniciar claro, nuevamente con la sesión. claro. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy bien, se escucha mucho mejor. No sé qué dicen los Sí. participantes. Perfecto, perfecto, ya. Muy bien. Tengo que dejar los cables por los inalámbricos, creo. Buenazo, muchas gracias. Entonces, para continuar con esto, lo que buscamos en este punto de la parte de planificación es ya empezar a determinar presupuestos. En el punto anterior, como estábamos viendo, estamos solamente gestionando costos, haciendo estimaciones, tomando mínimos y máximos, situaciones pesimistas, optimistas y conservadoras. Pero ya en este punto, en el punto 13, ya la mitad de la fase de toda la planificación, tenemos que ya mapear eh, presupuestos ya más aterrizados, ¿bien? Y acá sí tenemos que ver qué nos conviene más, ¿no? Si el proyecto se va a ejecutar de acá a 6 meses, el proveedor me dice, si me lo pides con 4 o 5 meses o 8 meses de anticipación, te doy un descuento del 20%. Caso contrario, puedo tomar otra estrategia. Entonces, acá hay muchas formas de las cuales pueden hacer. Una forma es hacer una gestión de reservas preliminares, depende un poco de la caja que ustedes tengan, o si los intereses del proveedor les permitan también ustedes hacer esa gestión a nivel de compras. Pero es un tema más de gestión de compras y de cómo pueden ir ya aterrizando sus presupuestos. El objetivo de este punto es tener línea base, tener una línea base ya definida. Eh, y obviamente tener los requerimientos del financiamiento del proyecto, ¿no? Cómo se va a hacer, cuánto va a ser de capital propio, cómo se van a apalancar, si la empresa va a poner una parte o va a tomar un tema de financiamiento con otra industria, o puede ser con el mismo proveedor también. La parte de la planificación de la gestión de la calidad, esto se relaciona mucho con los requisitos. Por eso que en los primeros pasos de la planificación se hablan de requisitos necesarios. En este caso, van a contrastarse con estos requisitos, van a armar planes, van a tomar los requisitos, van a tomar el alcance, tal como indica acá, y vamos a empezar a identificar riesgos potenciales. ¿Por qué, Cris? ¿Por qué tengo que meter riesgos en este punto si estoy viendo de calidad? Porque desde este momento ya empezamos a mapear qué cosa podría fallar, sabiendo que ya tenemos el diagrama de actividades, que lo vamos a hacer más adelante, y cómo estos pueden afectar la entrega del proyecto, no solamente en tiempo, o sea, no solamente a nivel de diseño y de un tema más de funcionalidad, sino también que los pueda afectar a nivel de tiempo, porque calidad también es llegar y terminar las cosas a tiempo. Eh, y en este caso se pueden tomar algunas estimaciones, pueden usar Solver para correr algunas simulaciones, mapear sus tiempos, ¿no? Usar un poco de
de matemática un poco simple, no necesitan algo tan complejo, pero algunas herramientas de proyectos te permiten también simular, ¿no? Hacer la secuencia y estimar cuándo podrían culminar. Pero en este caso no nos vamos a enfocar en el tiempo, sino cumplir con los requisitos, cómo se va a medir la efectividad del proyecto. Por eso se hablan de estándares y de métricas, ¿bien? Y evidentemente, como salida es cuáles serán las actualizaciones necesarias que el proyecto les va a demandar. Luego tenemos la planificación de gestión de recursos, ¿bien? Y esto sigue para rato, de hecho se les estoy dejando en unas referencias de qué trata este punto. Y acá podríamos ir tirando hasta el punto 24, pero lo vamos a dejar hasta el punto 15 para que entiendan que es súper importante mapear costos, tiempos, alcance, presupuestos, secuenciación, seteo de actividades, hacer un cronograma como tal con responsables y también planificar la gestión de recursos. No solamente es dinero, sino, sino también lo que usamos es saber cuáles van a ser las responsabilidades y los roles de las personas, ¿no? Quiénes van a ser quienes ejecuten y quiénes van a ser las personas que simplemente hagan la verificación del funcionamiento como tal. Intersecciones son semáforos como aprendidos en esa hueá es calcular el semáforo. Muy bien. En la siguiente fase, el tercer grupo de procesos, tenemos la ejecución. Dentro de la ejecución, el objetivo del grupo del proceso de ejecución es cumplir con los requisitos del proyecto. ¿Bien? Y obviamente se rompen 10 pasos. Los dos primeros pasos están enfocados en dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Los entregables y las salidas de este punto, obviamente, es la actualización del plan de la gestión, tener claro los entregables del mismo como tal y tener los datos del desempeño del trabajo. Eso es lo que buscamos acá, es todo el tiempo estar monitoreando este punto y saber y medir también las solicitudes de cambio que tengamos durante la ejecución del proyecto. Lo segundo es gestionar el conocimiento del proyecto. Todo debe estar enfocado en documentación, en registros de lecciones aprendidas, bien, mucho feedback, mucha retrospectiva, porque lo que hace no solamente PMBOK te dice cómo hacer bien el trabajo hoy, sino cómo enriqueces tu sistema o tu gestión de proyecto como PMP o simplemente como área de proyectos en una empresa. Esto hace que tengamos que actualizar los procesos de la organización, no solamente asegurarnos de entregar bien esta construcción, esta modificación del proceso, sino de poder también enriquecer el conocimiento y el know-how de cómo gestionar proyectos de la organización. Los siguientes pasos se enfocan a dirigir y gestionar la calidad. Obviamente, ya en medio del desarrollo del proyecto, en este caso, las salidas más importantes son informes de calidad en base a tiempo, a características de infraestructura, funcionalidades, diferentes temas, pero lo que hace PMBOK es darte unos conceptos generales que en la misma referencia que se las estoy dejando, van a poder entrar a detalle. De hecho, no tiene mucho sentido que veamos el nivel de detalle acá, pero que sí conozcan un poco la secuencia lógica y para qué hacemos cada uno de los pasos. Bien, la adquisición de recursos, obviamente lo que nos va a garantizar en este caso es contar con la actualización de los documentos del proyecto, asignar obviamente ya los recursos en cantidades, en capacidades eh, y obviamente en consistencia que puedan abordar y superar todas las actividades que tengan que ejecutar, ¿no? Cuando hablamos de recursos no solamente hablamos de dinero ni de presupuesto, sino hablamos en general de todo, de tiempo, de personas, de asesorías, de consultores, ¿bien? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Si seguimos con la fase de ejecución, tenemos la parte del desarrollo del equipo del proyecto. En este punto, ya en plena fase de ejecución, lo que vamos a hacer no vamos a conformar el equipo, porque el equipo ya se conformó ya en los procesos previos. Lo que hacemos en este punto es medir el desempeño del equipo y obviamente actualizar los documentos del proyecto. Todo siempre, si se dan cuenta, la PMBOK
se pega un poquito más con la ISO, ¿no? Es como que actualiza el sistema, dale feedback, enriquece el proceso. Entonces, siempre trata de capturar ese conocimiento que es súper importante. Bien. Y lo segundo es gestionar el equipo del proyecto. Lo que hacemos en este caso, el objetivo de esta etapa es tener en cuenta cuáles son las solicitudes de cambio que se den dentro del proyecto para poder mapear, oye, ¿cómo va la ejecución? ¿Cuántos cambios me están programando? ¿Cuántas modificaciones me están solicitando realizar para que queden en un actuario y luego se trabajen a nivel de mejora continua y decir, oye, ¿y por qué no lo mapeamos antes en la fase de planificación? ¿Por qué lo estamos mirando acá en ejecución? Bien. Por eso lo que busca este punto es justamente enriquecer y retar cómo se ha hecho la planificación del proyecto. Ahora, experiencia. Siempre van a haber cosas que probablemente no han podido mapear en la planificación, pero esto lo que va a hacer es que conforme vayan ejecutando proyectos y sigan la estructura del PMBOK, va a hacer que cada vez su campo de visión y su campo de acción sea cada vez mucho más grande, ¿bien? Sea cada vez, no se les esté pasando ninguna cosa adicional. Eso es lo que buscamos con esta fase, con este proceso de ejecución, ¿no? ¿Cómo capturo en la planificación las probables desviaciones que me pueda topar en la ejecución? Y eso es súper válido, ¿bien? Lo siguiente es la gestión de las comunicaciones. Y como conversamos el otro día, la parte comunicacional en una industria es clave, o sea, y es una de las principales dolencias, ¿no? En este caso, la comunicación debe ser formal, no solamente que es el WhatsApp, que es el, no sé, que es el WorkChat, que es alguna herramienta diferente, ¿no? En este caso se hablan de informes de desempeño de trabajo y evidentemente debe también actualizar los documentos del proyecto, ¿no? Hasta la fase en donde se encuentra. Lo siguiente es la implementación de respuestas ante los riesgos. Nosotros vamos a hacer un análisis potencial de riesgos que puedan ocurrir o que identifiquemos en la fase de ejecución y con el cual tenemos que saber cómo vamos a abordarlos. Y tenemos que ya implementar cosas porque no vamos a esperar a que explote hasta el final del proyecto, sino que los vamos a ejecutar de inmediato. Entonces, en esta fase, tiene que actualizar esa lista de riesgos y conforme a los pasos anteriores, tenemos que actualizar la documentación del proyecto también. Últimos dos puntos de la fase de ejecución es gestionar las adquisiciones. ¿Qué significa esto? Ver toda la parte legal, toda la parte contractual, de garantías que tengamos que tener en cuenta. Y bien levantar toda la parte de difusión o adquisición que se tenga que manejar en un proyecto, ¿no? Si fuera el caso. Luego tenemos la parte de gestionar el compromiso de stakeholders. PMBOK te sugiere una forma de cómo hacerlo. eh, y no todo está enfocado, como le digo, es en una parte estructural o en un skill técnico, sino estamos hablando de habilidades blandas, de soft skills, o sea, habilidades interpersonales, cómo tener gestión de conflictos, cómo tener habilidades de comunicación. Y con estas herramientas, nosotros vamos a poder abordar mejor tener una mejor interacción colaborativa en cómo se trabaja en un proyecto, ¿no? Carlos nos decía que tenía un compañero que no sabía ni escribir bien la tarjeta o que ni le hacía caso al jefe, ¿no? O sea, hay algunas cosas que puedan ser oportunidades o brechas, pero otras, evidentemente, pueden ser de perfil. Y en ese caso, sí me gustaría que tenga muy en claro cómo es que qué decisiones se van a tomar y si la persona que tienen es la persona más apropiada para poder gestionar el proyecto, para poder aportar en el rol que le están asignando. Bien, en ese caso tenemos que tener una bitácora, tener un registro de incidencias, también mapear las solicitudes de cambio, actualizar los planes de gestión y evidentemente los documentos del proyecto. La fase 4 de control y monitoreo busca garantizar que todo esté yendo según el plan, en tiempo, en forma y en requisitos. ¿De acuerdo? Y esto se rompe en 12 pasos, que los vamos a pasar eh, lo más pronto posible para también escucharlos. Lo que hace es controlar el trabajo del proyecto. En este caso, va siempre a retar y a generar informes de desempeño de trabajo, eh, tener también las actualizaciones del plan de gestión del proyecto como tal. Y la etapa 2, que es el control integrado de cambios,
nos da como un vértice de lo que es gestión del cambio, ¿no? Y lo que nos invita es, obviamente, a tener mapeadas cuántas solicitudes son, qué áreas las están generando, de qué índole corresponden, si es un tema de funcionalidad, es un tema de diseño, es un tema de apariencia, es un tema de accesorios. O sea, es entender mucho esa parte para retroalimentar el proceso de gestión de proyectos. ¿Bien? Por eso es que crean estas etapas. Cuando vemos el alcance, también volvemos en el monitoreo y el punto de chequeo, volvemos a validar el alcance, ¿no? Tomamos en cuenta documentaciones como el plan de gestión del proyecto, los requisitos entregables verificados, los datos de desempeño para finalmente generar los entregables aceptados y la actualización de los registros de incidentes que pudieran ocurrir. Básicamente aseguramos que si hemos dicho que el proyecto va hasta el punto 3 de alcance, ¿no? De fase 3 del proyecto, estemos acorde a eso y estemos avanzando a ese ritmo, ¿no? Hay algunas métricas e indicadores cuando hablamos de gestión de proyecto que los vamos a ver más adelante para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Y una vez que yo valido el alcance, veo que estoy estamos hablando del mismo punto, y empezamos a controlar el alcance. ¿Esto qué implica? Si estamos dentro de tiempo, si el avance de valor ganado va de acorde a y otras métricas más que vamos a ver más adelante. Lo siguiente es controlar el cronograma que ya se ha generado en la parte de planificación, punto de chequeo de ver que se cumpla, que las personas no tengan ningún retraso, y es acá donde los entornos colaborativos y ágiles toman mucha fuerza. ¿Por qué? Porque lo que hace Scrum es romperlos, recuerden, en sprints más pequeñitos y ver cómo me puedo aprovechar de esta situación para asegurarme que mi monitoreo y control sea mucho más efectivo, ¿bien? Confiando en que las personas van a actuar de la forma apropiada, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta eso también. Y hacer el control, evidentemente, de los costos, ¿no? Toman todos los cronogramas y los presupuestos previos y vamos viendo en base a la ejecución cómo se van generando. Lo mismo para otras dimensiones, como si es la dimensión de calidad, que esté enfocada directamente a las métricas de calidad que se han definido previamente en el proyecto específico, en el sector en el cual estén ejecutando. ¿Bien? Lo mismo para el control de los recursos, que pueden ser personas, materiales, insumos, tiempos, evidentemente también. Y finalmente, terminamos con el monitoreo de las comunicaciones, que estén documentadas, que estén en los informes de desempeño, que los documentos del plan de gestión del proyecto estén actualizados y los documentos propios del proyecto también. Lo mismo con el monitoreo de riesgos, cómo se están abordando, ¿bien? Tomamos en cuenta los registros que se han mapeado previamente, tomamos los datos del desempeño para finalmente eh, tener un poco más eh, de estructura y saber si es que lo que estamos haciendo, oye, estamos mitigando los riesgos, ¿no? Porque cuando hay riesgos, lo que tenemos que hacer justamente es eso, es mitigarlos. No es correrse de los riesgos o eliminarlos a totalidad, ¿vale? Tenemos también el control de adquisiciones, que es un tema más legal, ¿no? Como les dije, eh, y otras características como el compromiso de los stakeholders, ¿no? De que asistan a las reuniones, de que estos cumplan sus tareas, tanto en calidad, en tiempo y en valor ganado, ¿no? O sea, que estén de acorde con el proyecto. La fase cierre, obviamente, lo que busca es cómo completar el proyecto, ¿bien? Y lo que busca es cómo completar formalmente el proyecto. Porque uno puede entregar un proyecto, hace una edificación, la construye y la entrega y ya está. Pero lo complejo es cómo se le entrega al usuario final o al cliente final cuando es algo así, ¿no? ¿Cómo me aseguro de que lo que le estoy dando tiene todas las especificaciones, todas las características? Y es por eso que en este punto es fundamental que ustedes tengan que tener todas las documentaciones claras, ¿no? Estándares, manuales, planos, manuales de función en algunos casos o manuales de operación, dependiendo, ¿no? Que muestren la funcionalidad de lo que están haciendo a nivel de proyecto, ya sea un tema estructural, de infraestructura, maquinaria, tecnología o de un proceso, ¿no?
lo mismo pasa. En mi experiencia, la parte más compleja siempre es trabajar el cierre. No, no la parte más compleja, pero es una parte clave, porque si tú haces un mal cierre, has podido hacer las 4 procesos espectaculares, pero si el cierre lo haces a medias, el proyecto puede simplemente tambalear unos meses y luego se puede caer, si es un cambio de un proceso. Bien, si es un tema de infraestructura, evidentemente sí. Lo peor que podría pasar es que, oye, hay un deterioro por un uso inadecuado del usuario y simplemente generamos un deterioro acelerado. Si estamos hablando de un tema tecnológico, puede ser que eh, cuando hablamos de transformación digital y vamos a hacer cierre de proyectos, deben estar definidos bien eh, los pasos a seguir a lo largo de la carga de data, cómo se van a conectar, quién lo va a hacer, con qué frecuencia lo va a ejecutar, ¿no? Por eso es súper importante tener claros estos puntos, que solamente son procesos y justamente coinciden con el ciclo de vida del proyecto que hemos hablado antes. Esta parte ya habla más de las áreas de conocimiento. Bien, ¿qué es lo que busca las áreas de conocimiento? Obviamente es cómo generamos 10 puntos, para que sepan, el PMBOK tiene 10 áreas de conocimiento. Tengan en cuenta eso para el examen, por favor. Fijo bien, ¿eh? Las 10 áreas de conocimiento del PMBOK lo que busca es conceptos cruciales para poder tener una gestión óptima de proyectos, pero como conocimiento, ¿bien? Y luego vamos a notar cómo estos conocimientos se van a interrelacionar, estos 10 conocimientos se van a interrelacionar con los 5 procesos principales en la gestión de proyectos. El primer punto es la gestión de la integración del proyecto. En este caso, lo que busca la primera área de conocimiento es asegurar que los diferentes elementos del proyecto se coordinen de manera efectiva. Ejemplo, tengo que desarrollar el acta de constitución del proyecto, desarrollar el plan de gestión del proyecto o gestionar el trabajo del proyecto. O sea, me aseguro de que todo esté integrado de modo que no se me escape nada, ¿no? A veces, en algún momento, cuando era más joven, me pasó que, por ejemplo, hicimos un proyecto de lujo, ¿ah? Gran impacto, gran retorno, buen TIR, buen BAN a nivel de indicadores financieros y de recuperación y de retorno, pero en algún momento nos pasó que no habíamos tomado en cuenta un chequeo en un punto clave, una partecita pequeña del proyecto que no vio el área de seguridad industrial. Y nos dimos cuenta de que al parecer era por menor, pero no haberlo integrado de una forma nos llevó a tener que cambiar un poco el alcance del proyecto, ¿no? O sea, pero imagínense, nos dimos cuenta ya en la ejecución, o sea, ni siquiera nos dimos cuenta en la fase de planificación. Entonces, por eso es siempre importante que lo tengan en cuenta, la integración. Segundo bullet es el alcance del proyecto. ¿Qué cosa busca? Garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido, evidentemente. No más. ¿Por qué? Porque hay recursos que son limitados. Bien, ejemplos, planificar la gestión del alcance, recolectar los requisitos y definir evidentemente el alcance. ¿Vale? Tenemos la tercera área de conocimiento dentro de PMBOK busca planificar y controlar los tiempos del proyecto. Eso es lo que se hace en un cronograma. Se colocan actividades y se colocan tiempos de entrega. Y justamente se mira eso, ¿no? Actividad número 3, 4, 5, culminadas en el tiempo definido. Ejemplos, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Bien, más adelante vamos a ver qué herramientas podemos utilizar también para gestionar estos puntos. Cuarta área de conocimiento, la gestión de los costos del proyecto. Lo que busco acá es planificar, estimar, presupuestar y controlar los costos del proyecto. Si se dan cuenta, el área de conocimiento no solamente se enfoca a una fase a un proceso del proyecto, sino se enfoca, no solamente ve el monitoreo, sino ve desde la planificación cómo han sido esos estimados y finalmente cómo los estoy controlando en la ejecución, ¿no? Vamos con calidad de proyecto. Para este paso, obviamente, estamos asegurando que cumpla con los requisitos definidos dentro de la dimensión de calidad, ¿no? Dependiendo del proyecto. Planificar la gestión de la calidad, por ejemplo, gestionar la calidad, controlar la calidad. Son algunas de las tareas que se generan o que son como outputs para poder trabajar este punto.
la gestión de recursos del proyecto, obviamente, tenemos que tenerlos cuántos son, quiénes son, por eso se refiere a identificar, adquirirlos, gestionarlos al mismo tiempo para la ejecución del proyecto. En este caso, no solamente basta con planificar, sino también tengo que hacer tareas de estimación de recursos y de adquisición. Bien, eso habla de la gestión, o sea, planeo, estimo y los adquiero finalmente, ¿no? Que es lo que necesitamos para poder ejecutar y cumplirlo a tiempo. Lo otro es gestión de las comunicaciones del proyecto. Para este punto, tenemos que estar totalmente seguros que la información del proyecto eh, se planifica, se gestiona y se distribuye de manera efectiva hacia todos los stakeholders, toda la parte interesada. ¿Bien? Y en este caso no solamente basta con planificarla o ejecutarla, sino también con monitorear que las comunicaciones se den dentro de los estándares que se han definido. Bien. Octava área de conocimiento del PMBOK, tenemos la gestión de riesgos del proyecto, que justamente busca mitigar estos riesgos que hayamos identificado previamente. Desde la planificación, identificación, análisis, respuestas y controles directos que nos topemos de repente en la misma ejecución del proyecto. Novena área de conocimiento del PMBOK, gestión de la adquisición del proyecto. Acá obviamente es adquisición de bienes y servicios, ¿no? Con proveedores externos. ¿Cuáles son los contratos que se están mapeando? ¿En qué condiciones, en qué términos están hablando? Tener un soporte del área legal en este punto del proyecto es bastante importante, no solamente tener un proyectista, un PMP, que les permita ayudar a trabajar esta parte, sino es tener a alguien de soporte legal también. Y gestión de la parte interesada del proyecto. Es identificar a la parte interesada, gestionar sus expectativas, ¿bien? Y obviamente del área usuaria que va a hacer uso del proyecto, va a ser parte del nuevo proceso que se está diseñando. Es importante, ¿bien? Me gustaría, antes de ir a conclusiones, eh, conocer un poquito, me gustaría saber cómo ustedes han abordado estas áreas de conocimiento o qué experiencia han tenido con esto o de qué forma las han podido abordar, por favor. Pueden usar el chat también para poder escucharlos o verlos más que todo. Me gustaría saber cómo han abordado estas áreas o desde su experiencia, qué área de estas creen que es la más importante o con cuál han tenido alguna dificultad principal, ¿no? En la gestión de proyectos, liderándolas o también formando parte de los proyectos. Los escucho, los leo, chicos. José, David, Patrick, Franz, Reina. Carlos nos dice la gestión de stakeholders. Vale. Carlos, por favor, desarrolla un poquito más la idea. ¿Qué problemas has tenido con eso? ¿Qué consulta tienes? ¿Qué dificultad? ¿Cómo te has topado con eso? Por favor, compártenos un poco. Mientras Carlos nos va comentando un poquito, yo les voy a comentar un poco desde mi lado de estas 10 dimensiones. Ah, Patrick. Perfecto, Patrick. Ahora les indico. Mi pregunta era específicamente de estas 10 áreas de conocimiento que hemos podido barrer eh, dentro de esta sesión, ¿cuál de ellas crees tú que es la más importante? ¿Ok? O con cuál te has topado con un problema y has dicho, uy, en esta área de conocimiento, haciendo proyectos, pucha, no lo mapeé y tuve un problema, y tuve una falla, tuve un aprendizaje importante. Como yo les comenté, en mi caso, personalmente, manejando un proyecto de automatización en consumo masivo,
no mapeé un riesgo de seguridad ergonómico por no haberlos integrado en la planificación en un detalle tan pequeño que finalmente terminó siendo la gestión de riesgos que yo no había mapeado, me terminó afectando, ¿no? Obviamente yo no sabía, en ese entonces era bastante joven y obviamente fue algo que a ninguno del equipo les pasó, ¿no? Básicamente eso. A ver, Carlos nos dice, en sí porque no dejaban avanzar el proyecto, dice, entre ellos mismos se estorbaban y no daban los alcances completos. Ok, vale, entonces lo que Carlos nos dice es, oye, queríamos mejorar, queríamos hacer cosas, pero nos hemos topado con una barrera humana, al parecer. Y Carlos, justamente lo que tú dices, este tema de estorbos, justamente, yo creo que se relacionan un poco con dos cosas, ¿no? Con la parte del aire conocimiento del alcance como tal, pero al mismo tiempo con las comunicaciones, ¿no? Obviamente, tú puedes definir un buen alcance como área de conocimiento, pero si la gestión de comunicaciones no está bien definida, va a costar, va a costar, porque eso, acuérdate que parte en todas las fases en los 5 procesos, ¿no? Inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, hasta el cierre. Entonces, si los toca ahí, Dios, o sea, no hay quien los salve, ¿no? Entonces es importante tener bien claro eso. Gracias, Carlos. Igual, pueden seguir comentando, por favor. Gracias, John, por los comentarios. Gracias, Patrick. Tal vez los demás podrían darme algunos temas adicionales también para ver cómo los puedo ayudar. Edu nos dice cronograma y costos. Pues sí, ¿no? Esa área de conocimiento es súper importante también. Eh, en mi experiencia, es un poco engorroso, ¿no? La parte de costos, más que todo la parte de estimación, porque cuando estás haciendo algo que no conoces, Edu, conoces cómo te pasó a ti la parte de costos, em, es tan importante conocer bien el proceso o tener gente experta en lo que vas a hacer, que tú puedes hacer una estimación que puede estar por debajo de lo que vas a necesitar, ¿no? Y más si es que cuando tú estás hablando de proyectos, trabajas presupuestos en dólares, ¿no? Y si estás comprando, obviamente el dólar es estable, pero puede tener cierta variabilidad, ¿no? Y en caso volatilice en cierto grado, puede moverte el presupuesto de alguna forma, ¿no? Por eso me parece súper importante mapearlo. Y algo que yo aprendí con la gestión de costos es, o sea, parecía como el ABC dentro de un área de compras, pero era como que mínimo 3 cotizaciones y gestionar políticas de compra, términos y condiciones de las compras que se puedan hacer o de las cotizaciones, ¿no? Ahí yo aprendí muchísimo con gente clave que tuve en el equipo para poder saber cómo estimarlos a totalidad y no hacer una estimación de alguna forma muy optimista, ¿no? Tampoco pesimista, que me salga un presupuestazo gigante, ¿no? Pero sí me parece súper relevante lo que comentas. Y respecto al cronograma, definitivamente estoy de acuerdo contigo. El cronograma también es súper importante. Vamos a ir justamente a ese punto para tocar exactamente ese paso. Mira, lo más importante del cronograma, como te dice, es hacer la secuenciación de actividades que vamos a hacer, ¿no? Es planificar las actividades que ya las tenemos, el seteo, el control de tiempos que estamos definiendo, y esto te amarra la estimación de los tiempos que como equipo se está definiendo, como proyecto lo estamos haciendo. Por eso que partes claves que justo les agregué en este punto era secuenciar las actividades de forma que tengas una ruta crítica más optimizada, ¿no? Y para eso vamos a ver más adelante herramientas también. Tengas tu lista total de actividades, obviamente, eh, y el desarrollo del cronograma, sin duda. Hola Nancy, ¿tienes una pregunta? Vale, se te activó el micro, creo. Bien. A ver, Edu nos dice, el aspecto climático, dice, ¿qué afecta determinantemente a algunos proyectos? A ver, dice, ¿en qué gestión van?
Oye, buena pregunta. El tema climático va en esta parte, riesgos, porque es algo que tú no puedes controlar. Recordemos, buenísima pregunta, Edu, te agradezco. Desde mi punto de vista, eh, esta parte de el tema climático, cuando te ejecutes un proyecto, dependiendo, ¿no? Si lo que tú estás haciendo, por ejemplo, es una característica que puede afectar la funcionalidad de tu proyecto, se convierte en un riesgo. O sea, depende. Pero si supongamos que estás haciendo un proyecto de digitalización, ya, estás haciendo transformación digital, estás cambiando un proceso de ventas, imagínate que antes era que tus vendedores tengan que ingresar en una guía, pasar papel, luego una secretaria los tenía que pasar en una computadora y subirlas a un sistema o a un Excel, imagínate. Y que ahora tú cambies y digas, oye, ahora van a agarrar su teléfono y tienen un aplicativo y van a ingresar sus ventas por ahí. El aspecto climático para ese proyecto no es un riesgo, ¿me entiendes? Entonces va a depender mucho qué tipo de proyecto es el cual tú tengas, pero si estamos hablando de un proyecto que tenga que ver con, no sé, con agricultura, un proyecto de optimización en pesca, por ejemplo, este, o algo con el consumo masivo, con el área de alimentos, sí te puede afectar, ¿no? Si es un proceso de repente más de manufactura, un tema químico, podría ser que no altere, podría ser, pero obviamente vas a manejar algunas variaciones, ¿no? Ahora, nosotros tenemos igual algunas etapas, mira, que pueden afectar algunas cosas, ¿no? Justo uno de tus compañeros te decía integración. John, gracias por la intervención. Dice, no te preocupes, John, es riesgo. Podría sonar integración, John. Tranquilo, no te preocupes. Este es el ambiente, este es el foro para poder dar nuestras opiniones y poder intercambiar y aprender de esto, ¿verdad? No hay errores, tranquilo. Eh, ¿Por qué no podría ser integración? Justamente porque lo que hace integración es toma el acta preliminar del proyecto, toma el plan de gestión que va a mapear todo a lo largo de todo del proyecto y toma también estas hojas de desglose de trabajo del proyecto. Entonces, lo que busca es integrarlos, ¿no? O sea, y finalmente el cambio climático no es que forma parte de tu proyecto y vas a hacer energía renovable, por ejemplo, puede que sí forme parte, ¿no? Podría ser como un driver más, pero dependiendo, como te mencioné hace un momento, pinta más como para un riesgo, asumiendo que es un proyecto más asociado eh, a un tema alimentario, un tema de agricultura, ¿no? Me suena un poco más ese lado, ¿no? Edu nos dice ahora, en un proceso de arquitectura, dice en selva o sierra, algunos acabados, sobre todo exteriores, son determinados por la época Dios, no veo, ok, por la época, dice, ¿no? Lluvias, heladas, etcétera. Dice, pero eso, dice, afecta a los costos y cronogramas. ¿Cómo se trabajan con esos temas no determinados? Buen punto. Por eso, como te decía, lo que hace PMBOK, Edu, te agradezco por la pregunta. Asumo que tú ves proyectos civiles, algo al respecto. Confírmame igual para entender. En tu caso, por ejemplo, este tipo de cosas, estamos hablando de construcción y todo, civiles y arquitectura, perfecto, perfecto. Mira, a nivel de proyectos, PMBOK te dice qué directrices tú tienes que seguir, pero si esto es algo determinante para cumplir el propósito digamos, y cumplir con los requisitos, en este caso, cumplir con la calidad, con los costos, con los recursos suficientes, esta parte de cambio climático es un riesgo clave, ¿no? Tú dices, oye, ¿qué pasa si hay un huaico y estoy, no sé, en la sierra y estoy haciendo un proyecto ahí? ¿En qué temporada lo estoy mapeando? Entonces, si es un riesgo que va a afectar directamente como en tu rubro, eh, definitivamente tiene que entrar en gestión de riesgo del proyecto.
porque esto es un riesgo latente, ¿no? Imagínate, estás en Piura y estás en época justo de lluvias y puede haber un huaico. Entonces, sí es un riesgo a mapear. PMBOK no te va a dar la solución. Lo que te va a decir es, ojo, mapea esto, ten en cuenta este punto que, que puede hacer que eches a perder, no llegues a tiempo o que incumplas alguna característica, ¿vale? Buena pregunta, te agradezco. John Sánchez nos decía la gestión de costos. Definitivamente, John Sánchez. Eh, Su compañera Pilar, creo en la sesión anterior nos hizo un comentario, ¿no? Decía, oye, en mi experiencia, las tres cosas más, las básicas, ¿no? Que me decía, es tener claro el alcance, el costo y el tiempo. Entonces, definitivamente es como el ABC de gestión de proyectos y PMBOK lo pone dentro del top 5 de cosas que tiene que mapear, ¿no? La verdad que el orden no hace referencia a nivel de importancia, pero lo que sí busca es simplemente tener como una secuencia lógica de las cosas que tenemos que tener en cuenta como área de conocimiento, ¿vale? Patrick nos habló hace un momento del alcance. Buenazo, Patrick, te agradezco por la intervención. Dice, no se midió la escalabilidad. Exacto, exacto. Exacto. Él nos dice, por ejemplo, que tuvo un problema con eso. Patrick, ¿nos podrías dar un poquito más caramba, de alcance sobre la dificultad que tuviste? ¿Cómo afectó el alcance dentro de tu proyecto? ¿Fue algo bueno? ¿Fue algo malo? ¿Qué generó? Coméntanos un poquito sobre los impactos que hayas podido tener, por favor. ¿Vale? Y su compañero Carlos nos dice, nos había comentado también hace un momento sobre la gestión con las partes interesadas. Clave, clave. De acuerdo contigo, Carlos. Definitivamente, tener una llegada con todos los stakeholders es súper, súper, súper importante, ¿no? Déjenme acercarme a este punto. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes socios claves dentro de esto. Dentro de la parte de los stakeholders, tú tienes gente clave, gente que es quien va a hacer uso del proyecto, que funcionalmente va a ser usuario directo sobre algún cambio que tú quieras generar. Como les decía, ¿no? A mí me tocó hacer un proyecto con una parte de un equipo este, de transformación digital este, para automatizar y hacer más, y simplificar el proceso de ventas, pero evidentemente esto generó que obviamente que cambien las cosas, ¿no? Entonces, el usuario final era el vendedor, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿qué implica? Que este vendedor tenga que dejar el papel, ¿de acuerdo? O la computadora o el Excel de su oficina por agarrar su celular y en tiempo real lo tenga que hacer. Entonces, imagínense, como Carlos menciona, tan importante es cuál es que de las partes interesadas sepan que esto es algo en beneficio y que facilite su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el vendedor? Venía temprano a la oficina, se ponía a llenar su reporte de venta generado, llenaba unas tablas, salía un poquito más tarde de la oficina y se iba a campo, ¿de acuerdo? Pero hoy con la digitalización, en el desarrollo de una aplicación simplemente se creó un aplicativo súper básico, eh, no tan básico, pero que sí permitió que él pueda tener ingreso de sus ventas y también notifiquemos y monitoreemos por GPS con su teléfono corporativo cuál era la ruta, si realmente visitaba o no a la gente, ¿no? A los locales, a las tiendas, a los mayoristas o a los minoristas. Entonces, por eso es muy relevante eh, que tengamos muy de cerca la parte interesada al usuario final que va a hacer uso de este proyecto, o en otros casos a gente, a tus sponsors, a gente que te va a dar soporte en el proyecto, ¿vale? Buenazo, Carlos, totalmente de acuerdo contigo. Patrick nos dice, el problema que tuvo fue que el proyecto de desarrollo de un software, la escalabilidad no fue medido en el tiempo y el software tuvo tanta acogida que quedó corto con el estudio básico del alcance del primer empleo. Wow, wow, imagínate. O sea, debe ser un locón.
yo no he trabajado desarrollo de software en mi experiencia, pero sí me ha tocado ver algunos temas de digitalización también, o con Automate y algunas otras herramientas, pero genial, genial, Patrick, te agradezco. Vale, entonces, un poco para recapitular lo que hemos aprendido el día de hoy, esta sesión tenía como les dije, objetivo que ustedes conozcan un poco la estructura PMBOK, todas estas buenas prácticas, tengan claro cuáles son los procesos que estos son conformados y cuáles son las áreas de conocimiento, ¿vale? Hemos visto cómo estos se componen de entradas, de herramientas técnicas y también de salidas específicas. Hemos cubierto la interrelación de procesos que existen en cada uno de ellos. Puedan estar relacionados, aislados, dependientes o independientes, cómo estos puedan solaparse en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Por ejemplo, em, la gestión de la calidad, por ejemplo, me permite mapear requisitos en la fase inicial, o sea, en los requisitos que yo defina en la planificación, me permite controlar y monitorear también, ver los requisitos que cumplen la ejecución y finalmente ver los requisitos en el monitoreo y control, ¿no? Y antes de entregar el proyecto también. Entonces, realmente todo está interrelacionado, todas las áreas de conocimiento están enredadas, digamos, en los 5 pilares, en los 5 procesos que hemos visto el día de hoy, ¿vale? La comprensión integral, evidentemente, era entender un marco general del PMBOK, compuestas en 5 áreas 5 procesos y 10 áreas de conocimiento, ¿bien? Perdón, Patrick me dice, ¿cómo podemos hacer para tener acceso al material que usted presenta? Buena pregunta, Patrick. En un momento, la licenciada de Lévate te va a hacer te va a poder guiar. La licenciada María Rojas te va a poder ayudar con eso, tranquilo. En breve te va a indicar. Bien, lo siguiente era la aplicación práctica. Bien, en este caso hemos tratado de, más que aplicación práctica, hemos empezado a ver qué retos, qué dificultades ustedes se han topado en el proceso eh, y ver cómo esto se orienta, ¿no? Con la estructura de PMBOK, ¿no? Y tratar de empezar a tener como aprendizajes de qué cosas hubiésemos podido haber hecho mejor. Recuerden que estamos hablando de un proceso que es bastante estructurado. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que la estructura es buena, pero siempre tenemos que acompañarlos de una herramienta de agilidad. Es lo que hoy funciona. De hecho, su compañero que trabaja creo que se dedica a hacer desarrollo de software, Patrick, debe estar mucho más relacionado con eso, ¿no? Pero el PMBOK funciona, o sea, olvídense, funciona, ¿vale? Y la importancia también de la estandarización que ocurre en esto. ¿Por qué? Porque el PMBOK, como les mencionaba hace un momento, está buscando todo el tiempo agarrar best practices del mundo de cómo hacer project management y cómo estos integrarlos a sus protocolos, a sus 5 procesos, cómo enriquecerlos en áreas de conocimiento y cómo subdividirlos y romperlos en pasos que permitan poder hacer algo de forma segura, ¿no? Como se dice, ir con prisa pero sin pausa, o sea, eso es lo que busca, ¿no? Esta metodología y este libro en general, ¿no? Obviamente, entender cómo estas prácticas de gestión de proyectos también facilitan la comunicación como protocolos y como procedimientos. Como dijo su compañero hace un momento, él se ha enfrentado también con problemas de comunicación y de no entender claro el alcance del proyecto, así que PMBOK no facilita eso, te recomienda qué herramientas y qué técnicas utilizar, ¿no? Como gestión de conflictos, habilidades blandas, habilidades comunicativas, habilidades o herramientas colaborativas también, te va a recomendar. No te va a resolver el tema, te va a dar una dirección, es una brújula, es una guía, ¿vale? Y entender bien cómo no solamente facilita la comunicación, sino que también la cooperación y el éxito de proyectos complejos. O algunos más que pueda ser aplicado, se dicen multifacéticos porque pueden ser aplicados al entorno de desarrollo de software, pueden ser aplicados a
al tema civil, al tema de arquitectura, al tema de procesos, al tema de servicios, ¿no? Y obviamente se conecta fabulosamente con procesos de digitalización y automatización también. Bien, y finalmente encontramos en PMBOK también encontramos algo de flexibilidad y adaptación. No la flexibilidad que nosotros, no me refiero a agilidad, me refiero a flexibilidad y adaptación, porque PMBOK usa estos conceptos para que pueda ser adaptable a cualquier industria farmacéutica, manufactura, minera, la que sea, ¿me entienden? Y no les va a fallar, les va a dar un buen marco de cómo poder moverse. Dificultades van a ocurrir, pero en las dificultades va a ser el camino. Entonces es ahí donde ustedes deben retarse con su equipo, ¿de acuerdo? En ver cómo afrontan ese tipo de situaciones, ¿no? Ya sea en la planificación, ojalá y lo puedan mapear ahí, y si no, si se enfrentan con algo en el proceso de ejecución, en el punto 3 toca simplemente para adelante y afrontar esto con valentía, ¿no? Y con entusiasmo, o sea, no hay de otra. Bien. Y al mismo tiempo, como hemos comprobado que lo que hace PMBOK es, hace valioso esta herramienta, justamente por eso, ¿no? Es adaptable y por eso es flexible. ¿Podría ser un poco más ágil? A mí me gusta como es, tal cual. Lo que sí, lo que yo en mi experiencia y por gusto personal suelo hacer es integrarlo con algunas herramientas de agilidad, ¿de acuerdo? Como les mostré, usar rutinas Scrum, usar tarjetas Kanban para monitorear el proceso de seguimiento del proyecto, o también enfocarme como un enfoque o una metodología muy agile de todo en general, ¿no? Básicamente eso. Les estoy dejando algunas referencias también de dónde pueden meterse un poco más de lleno a entender de dónde sale esto, de qué trata, algunos recursos digitales, ¿vale? Algunos recursos digitales, algunos cursos en línea que también están disponibles, como Coursera o EDX, y nuestras referencias que pueden buscarlas en libros o también pueden ver la versión libre o free to pay que puedan encontrar en Google Books, ¿vale? Eso sería de mi parte. Estoy gustoso de poder resolver cualquier consulta, cualquier duda, algún reto con el cual se hayan presentado, me avisan por favor y yo encantado de poder responder o resolver cualquier duda. ¿Todo claro, Patrick? Edu, Carlos, John.